Buenas, bienvenidos a un nuevo tutorial de Universidad del Alma. Mi nombre es Darío y el tema de hoy va a ser pirámides de energía, cómo construir un modelo. Las características iniciales que tenemos que tener en cuenta para la construcción de una pirámide son definir el tamaño y el formato o el tipo. Cuando hablamos de tipo, son las que son abiertas o cerradas. Decimos abiertas cuando la cara de la pirámide, una de las caras, las cuatro caras, están abiertas. Tiene una ventana o abertura o un orificio. ¿Para qué? Para que pueda entrar luz y aire. ¿Para cuándo es estos casos? Los casos que tenemos que hacer pruebas con plantas o algún otro elemento vivo que tiene que penetrar o tiene que recibir la luz solar y el aire. En esos casos se hace una pirámide con una ventana o una abertura. El tamaño es otra de las características que nosotros tenemos que definir. ¿Cuáles son las bases o el inicio de todo esto? Esta pirámide hay que entender para simplificarlo y verlo con más sencillez. La pirámide tiene cuatro caras, son exactamente iguales. Tal como vamos a construir una cara, se construyen las cuatro. Como podemos ver acá, las caras, cara 1, cara 2, cara 3 y cara 4, son cuatro triángulos exactamente iguales. Y esta pestaña que vemos acá, color azul, es simplemente que después vamos a explicar para poder armar las caras, nada más que eso. Pero si no, la pirámide son cuatro caras, esta base roja y las dos laterales verdes, que forman una cara. Y las otras tres son también exactamente iguales. Por consiguiente, para tomar o definir la medida de la pirámide es considerar la base A que tenemos que adoptar y después la altura de este triángulo, a la altura C o apotema, que es lo que vamos a tener que averiguar. Cuando hablamos de esta altura no estamos refiriéndonos a la altura de la pirámide, sino a la altura de este triángulo para la construcción. Dimensiones para construir nuestra pirámide. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es definir las medidas de la pirámide que queremos construir. Iniciamos con que nuestra pirámide, tal con la que vemos acá, ya tiene unos ángulos determinados. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos como modelo la Gran Pirámide. ¿Por qué tomamos como modelo esa pirámide? No es por un capricho, simplemente porque todos los investigadores durante años mostraron claramente que las dimensiones, los ángulos de esa pirámide es la que mejor capacidad tiene para captar y cargar de energía. Por consiguiente, es la pirámide que mejor funciona. Por eso tomamos esas medidas, que son estos ángulos que ven acá, ya están definidos, el famoso 51 grados 51 minutos, y así sucesivamente los demás ángulos que están en gris. Por eso nos va a ser más fácil adoptar después las otras medidas, porque ya tenemos los ángulos principales del modelo de pirámide que queremos hacer. La otra medida que nosotros tenemos que elegir, adoptar, es esta base, el A. Esta base, la base de este triángulo, es la que nosotros tenemos que tomar o adoptar. Puede llegar a suceder que nosotros, por ejemplo, elegimos que sean 22 centímetros, como dice acá el punto 2. Puede llegar a suceder que cuando nosotros tomamos esa medida, lo adoptamos, queremos saber qué dimensiones va a tener la pirámide, simplemente para tener una idea, es decir, qué altura y qué ancho tiene. Por consiguiente, nosotros para sacarnos la duda o tener una idea más cabal si la pirámide va a ser muy grande o no, según la necesidad nuestra,
nosotros podríamos averiguar la altura H antes de empezar a construirla para ver si está correcto la medida final de la pirámide. Por consiguiente, si nosotros adoptamos esta cara, el lado A de 22 centímetros, la altura de la pirámide va a salir de esta fórmula que está acá. De esa fórmula sale A, los 22 centímetros, se multiplica por 0,6366. Eso nos da 14 centímetros. Por consiguiente, ya ahí nosotros sabemos que vamos a tener una pirámide de 14 centímetros de altura por 22 de base. Supongamos que esa medida ya nos satisface, nos sirve y adoptamos la base de 22 centímetros. La otra medida que nosotros tenemos que conseguir, lograr, para poder comenzar la construcción, es este dato C, el apotema o el eje central de este triángulo. Este lado ya lo tenemos a 22 centímetros y falta averiguar C. Como dice acá apotema, C se obtiene a este dato, que son los 22 centímetros, se multiplica por 0,8095. Esto nos da 17,8 centímetros. En este momento nosotros tenemos que vamos a tener un triángulo de 22 centímetros por 17,8 centímetros de altura. Esto es así sencillo porque, volvemos a repetir, porque ya tenemos los ángulos definidos. Lo otro que nos queda definir es el material. Si tenemos la medida, ¿con qué material lo vamos a hacer? Normalmente la gran mayoría de las pirámides se realizan en cartón por ser más fácil su construcción. Ahora, ¿se puede realizar en cualquier material? No. Salvo un material ferroso como el hierro, todo el resto de los materiales se pueden utilizar. Aluminio, cartón, vidrio, plástico. O algún tipo de roca si uno quisiera hacerlo, si tendría la posibilidad de hacerlo. Menos un material ferroso, pues el hierro, acero. ¿Por qué? Porque a modo sencillo de explicar, se produce como una jaula de Faraday acá, que significa que en vez de circular la energía libremente dentro de la pirámide, rebota. Y eso no logra que la energía quede acumulada en la pirámide. Es por eso que no se utilizan materiales ferrosos. Nosotros, si de repente tenemos que utilizar la pirámide para meditar, para ponerlo como un sombrero sobre nuestra cabeza, obviamente lo ideal sería de cartón por el tema del peso. Si vamos a poner una pirámide dentro de un recipiente con agua, porque también se utiliza así para energizar el agua, lo ideal sería de vidrio. Por consiguiente, el material en general depende de lo que uno o para lo que uno lo va a utilizar. Nosotros vamos a adoptar estas medidas que dijimos y el material de cartón, que es la forma más tradicional y más sencilla. Comenzaremos dibujando la cara de una de las pirámides. Tal como dijimos, acá tenemos nuestra pirámide y tenemos que dibujar para construir una de estas caras. Hemos elegido hacerla en cartón, por consiguiente nuestra cartulina o cartón va a ser esta hoja celeste que está acá, esta representación celeste. Nosotros lo vamos a hacer acá digitalmente, pero es exactamente igual que hacerlo en forma manual. Para comenzar este dibujo, lo primero que vamos a hacer es marcar esta línea, una línea horizontal de 22 centímetros, acá estamos comenzando. Por consiguiente, marcamos una línea horizontal de 22 centímetros, que sería esta.
La marcamos de un color para que sea visible. Y después la otra medida es una línea vertical que es simplemente de referencia de 17,8 centímetros, cerca de 18 centímetros, que sería en el centro de esto, de esta línea, justo en el centro, a 90 grados, vamos a hacer una línea de casi 18 centímetros, que sería esta. Ahí tenemos. Acá tenemos la base nuestra, la base y la altura. Nos queda hacer los laterales, unimos este punto con este, con una línea. Ahí tenemos uno de los laterales. Lo vamos a hacer con otro color, simplemente para que se note. Y después unimos este punto con este punto y sale el otro lateral del triángulo. Ahí tenemos armado nuestro triángulo, así de sencillo. Base, en el medio una vertical a 18 centímetros, unimos los dos puntos y ahí tenemos nuestro triángulo. Nosotros habíamos dicho en su momento que para poder unir cada una de estas caras necesitamos una pestaña después para poder pegarlas, para poder unir una cara con la otra. La pestaña sería esta que está acá. ¿Cómo construimos la pestaña? Muy sencillo. Esta línea vamos a hacer una paralela a 1 centímetro. Con una pestaña de 1 centímetro nos alcanza, que es lo que dice acá. Entonces, en base a esta línea, para una paralela a 1 centímetro, es esta línea que está acá. También la hacemos de otro color, así se nota. Y después simplemente recortamos estas puntas para que no nos moleste cuando lo tengamos que pegar. Recortamos una de las puntas y recortamos la otra de las puntas. Ahí tenemos el triángulo propiamente dicho y la pestaña que corresponde. Esta pestaña, como va a tener que estar plegada un poco para que pueda, para unir una cara con la otra, esta pestaña no puede estar recta, va a estar doblada. ¿Dónde? En esta arista. Por consiguiente, el próximo paso, del lado del dorso, nosotros vamos a plegar acá, vamos a hacer una marca con un cúter. Vamos a hacer una línea justo en esta línea B, una marca del lado de atrás, para que se pueda plegar más fácilmente. Y ahí ya estaría terminado, nos quedaría recortar, recortamos todo este borde con un cúter y una regla metálica y nos quedaría una cosa así. Este es nuestro triángulo terminado, con la pestaña incluida, ya con la marca para poder pestañearlo, para plegar la pestaña, y lo único que nos va a quedar esta es una sola de las caras, la cara 1. Después se hace exactamente igual, 3 veces más esto que sería la cara 2, 3 y 4, que es el punto 5 que aparece acá, hacer las restantes 3 caras, que son exactamente iguales. Ahora comenzamos con el proceso de encolado, engomar para poder pegar las caras. Acá tenemos una de nuestras caras con la pestaña y tenemos que pasar el engomado, el encolado. El cemento que nosotros utilizamos o el pegamento que nosotros utilizamos, lo que nosotros sugerimos es el cemento de contacto, también se le denomina cemento de doble contacto. La característica de este cemento es que se pasa en una de las caras a pegar, en la otra cara a pegar y después, una vez que está casi seco o semiseco, se unen las dos partes, se aprieta con la mano
con la mano, se presiona y ya queda absolutamente adherido. Es mucho más fácil de trabajarlo y queda mejor el cemento de contacto, pero también podrían hacerlo con alguna de las colas tradicionales. El cemento de contacto de doble contacto es el que usan en marroquinería, zapatos, etc. ¿Cómo sería el proceso de encolado? Nosotros acá tenemos una de las caras, por ejemplo esta. Donde tenemos que encolar es en la pestaña y en la contracara. Tenemos que entender que cada una de estas caras, de estos triángulos, tienen un frente, que es este, y la parte de atrás, que es el dorso. Comenzamos a pasar cemento justo en la pestaña, del lado del frente. Estamos en el frente y pasamos el cemento, una película delgada, uniforme, con un pincel o una espátula chiquita, justo acá donde está la parte grisada. Ahí se le pasa el cemento. Después hay que cementar el dorso. Damos vuelta este triángulo. Damos vuelta este triángulo. Este es el dorso. Y ahora nos quedó el dorso. Ahora tenemos que cementar en la parte de atrás, en el dorso, esta parte de acá. Vamos a mostrar, va a estar engrisado. Ahí está. Por consiguiente, en este momento, en una de las caras, tenemos, este es el dorso, cementado la parte de atrás, el dorso, y del lado del frente tenemos cementado la pestaña. Hay que tener esta precaución, que se cementa la pestaña del lado del frente y la contracara, el dorso, en este lado. Así las cuatro caras. Tenemos que cementar exactamente igual las cuatro caras. Si utilizamos el cemento de contacto, se pasa el cemento, se deja secar hasta que está casi seco. Cuando uno toca con la mano, apenas se queda pegada un poquitito los dedos ahí. Ese es el punto. Y ahí uno después va a unir todas las caras, que ahora lo vamos a mostrar. Comenzamos con el proceso de armado. Acá mostramos ya las cuatro caras recortadas y engomadas, encoladas. Tenemos la cara 1 con su pestaña y su dorso encolado. Lo mismo la cara 2, la cara 3 y la cara 4. Recuerden que nosotros en la pestaña, en este borde, en cada una de ellas, le hicimos una marca del lado del dorso, que es fundamental para poder pestañear, para que se pueda doblar fácilmente cuando lo tenemos que armar, que es ahora. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a pegar una cara con la otra y finalmente se hace el armado final, que es la última cara. Acá tenemos la cara 1, agarramos la cara 2 y vamos a pegar. Ya está engomado en ese punto justo que dijimos nosotros y vamos a unir este dorso, porque acá el engomado está del lado del dorso, con la pestaña del frente de acá, que sería una cosa así. Venimos ahí y ahí ya se unió. Una vez que está en esa posición, nosotros presionamos bien esto acá con los dedos para que quede adherido, porque el secreto de este cemento toma fuerza, se adhiere bien en la medida que nosotros presionamos. Así trabaja el cemento de contacto. Ahí ya tenemos unido la cara 1 y la cara 2. Lo mismo hacemos con la cara 3. Venimos acá y unimos este dorso
esta parte que está grisada con cemento del lado del dorso con la pestaña de la 2, de la cara 2. Venimos acá, lo presentamos, ahí está, y lo mismo, presionamos acá hasta que quede bien pegado. Por último me queda la última de las caras, el dorso engomado con la pestaña de la cara 3. Como anteúltimo, disculpen, no como último. Ahí lo mismo, sería ahí, perdón. Ahí está, presionamos ahí y ahí tenemos por lo menos unidas las 4 caras. Nos queda pegar esta con esta. Ya está cementada y si nosotros quisiéramos, lo dejamos para lo último. Es decir, si no estamos muy seguros, agarramos y lo encolamos a lo último de todo esto. También podemos ir encolando uno, lo pegamos, encolamos el otro, lo pegamos. Depende de la habilidad o la seguridad que tenemos para hacerlo. Lo último que nos queda es unir esta cara con esta para formar la pirámide final. Para ello, primero tenemos que ya levantar esto, ir plegando donde ya habíamos marcado, por eso marcamos, y esta cara sola va a ir a parar acá y también volvemos a presionar esta solapa con esta parte y queda formada la pirámide. Por consiguiente, acá ya tenemos terminada nuestra pirámide, tal como lo vemos. Hemos adoptado los ángulos de la gran pirámide como base, como modelo inicial. Tomamos una cara, la base de 22 centímetros, eso nos determina una altura de la pirámide de 14 centímetros y un apotema de 17,8 centímetros. Esta es la pirámide terminada. Acá, en este caso, solamente para poder referenciarlo, para que se vea con claridad, esto nosotros no lo vemos, estaría del lado del dorso, es la pestaña de pegado, que va a estar exactamente igual en las otras caras. Y así queda concluida la pirámide.